¿Ya está? Perfecto. Ahí está. Vamos a regresar al joven en un momento. Entonces, podemos estar en la iglesia toda la vida, pero a lo mejor no entender qué realmente es. En una primera lección vimos unos descubrimientos arqueológicos también que nos ayudó el Dr. Richard Pratt en un corto video a entender que era un tratado entre un emperador y el vasallo, nación vasalla, ¿no es cierto? Entonces, y que tenía varios aspectos que vamos a recordar hoy día, que es la benevolencia del soberano, o del rey, del emperador, la lealtad del súbdito, ¿no? del país vasallo, y también las consecuencias o de mantener ese pacto o ese tratado o quebrarlo. Y vimos que era un tipo de relación que entendían muy bien en los tiempos del Antiguo Testamento, y vemos un reflejo muy interesante de esto en las Escrituras. Vamos a profundizar un poco más en esto, pero también un pacto puede ser hasta simplemente una amistad fuerte, también puede hablar de un contrato como un pacto. Se tiene varios conceptos, pero ¿cuál es el concepto de pactos bíblicos mayormente hablando? Que estamos viendo. Por ejemplo, aquí, no sé si vieron cómo es la primera edición del Hobbit, ¿no? Y él, cómo es, se me fue en español, es Bilbo, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sí, Bilbo Baggins, ¿cierto? Ya. Entonces Bilbo recibió su contrato para ser ladrón, ¿no es cierto? Para ellos, y se sorprendió, ¿no? Con era un listado así de requisitos y de enunciados en su contrato, incluyendo que pasen la muerte, la repatriación del cuerpo y un sinfín de cosas, ¿ya? Entonces deberíamos preguntarnos, ¿este es el tipo esto es como un pacto bíblico? O, sí, fuerte sonido aquí fuera. ¿Cómo es el pacto bíblico? Vamos a ver, si tienen Biblias en su compu o en la mano, ábrenos por favor, en Levítico, capítulo 26, y vamos a leer del 9 al 13, enfocándonos en el versículo 12 en especial, pero si alguien lo tiene, puede ser en la versión que tenga ahí a la mano. Por favor, que alguien lea del Levítico 26, del 9 al 13. No todos a la vez. A ver, yo Ricardo. Les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo, y los hice caminar con la cabeza erguida. Bien, entonces si leemos la Escritura bastante, en especial este versículo 12, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En alguna otra manera, con pequeñas variaciones, eso es un refrán que se escucha vez tras vez, especialmente en el Antiguo Testamento. Yo lo llamo como refrán del pacto, ¿no? Como que resume en algo esta relación que Dios tiene con su pueblo. Ahora, cuando escuchamos las palabras de Dios, cuando dice, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, yo soy el Señor su Dios, en el 13, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erugida. Entonces, ¿esto parece como un trato entre amigos? ¿Entre iguales? ¿Somos iguales con Dios? Con esta fraseología no, ¿cierto? Estamos con un soberano
que es Dios y nosotros, el pueblo. Él está poniendo los términos, ¿no? Entonces ahora, igual, los que estaban contratando a Bilbo estaban poniendo los términos. Ellos estaban en una posición superior. Pero igual, ellos eran simplemente seres humanos, era una relación contractual entre dos personas. A ver, tú vas a ofrecer estos servicios de ladrón, te vamos a pagar tanto, esto es lo que tú tienes que hacer y viceversa, ¿no? Todo por contrato. Pero esto tiene otro sabor, ¿no? No es así de un contrato entre como seres iguales, sino es otro tipo de trato. Ahora, debería decir, y Israel bien lo mencionó también en su oración, en la teología reformada hay como tres aspectos o tipos de pactos que vemos. El pacto de redención, que es esa relación trinitaria entre Dios mismo que se fundó ya antes de los tiempos, en la eternidad pasada, ¿no? Que es el fundamento de y está reflejado en los pactos que vemos bíblicos, ¿no? También a lo que llamamos el pacto de obras, que vemos precisamente en Génesis 1 y 2, establecido allá, y después entra lo que pensamos el pacto de redención o pacto de gracia, que es ya la expresión que ya lleva a su culminación nuestra salvación, entonces, y más allá. Entonces, cuando hablamos de pactos bíblicos, en los videos que vamos a ver hoy, pacto de obras y pacto de gracia están como unificados, ¿no? Que no es una buena práctica en la teología sistemática, pero por expresión bíblica, por hoy va a servir. La próxima semana podemos distinguir un poco más y traer más luz, pero querían que sepan que mayormente cuando hablamos hoy será el pacto de gracia que estamos viendo, o lo que algunos llaman los pactos bíblicos, porque son expresamente enseñados claramente en los textos bíblicos, ¿no? Entonces, eso como introducción. Bien, ¿qué podríamos usar para una definición? Vamos al Salmo 25. Me encanta este salmo por muchos motivos, pero entre otras, para mí expresa el carácter del pacto que Dios hace con su pueblo. En el Salmo 25, el versículo 14 dice así. Tengo dos versiones acá y las dos ayudan. El 14 dice, Salmo 25, 14, el Señor brinda su amistad a quienes le honran, les da a conocer su pacto. ¿Okay? O en otra versión, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Ahora, su amistad, su comunión íntima, realmente son sinónimos en este sentido y las dos son buenas ideas, buenas traducciones, dan a entender lo que es el contenido. Entonces, esta comunión íntima, también podríamos usar otra palabra, me gusta la palabra unión. Entonces, ahí donde está la U, sugiero que pongamos ahí unión. Es decir, podríamos decir es una relación, una unión, otra palabra que tenía en la mente, pero se me fue. Ya mismo vendrá. Una relación, exacto, ¿no? La palabra unión para mí lo distingue muy bien. Entonces, es una unión, es una relación, es algo duradero, es algo que permanece y perdura, ¿no? Una unión como esa comunión íntima. Y también es personal, ¿no? No es algo simplemente contractual, no es simplemente ahí en papel, sino da la idea de ser más íntimo. Ya. Ahora, hablábamos antes, y es permanente, ¿no? Va por miles de generaciones, ¿no? Cuando Dios se autorrevela a Moisés. Moisés dice, yo quiero conocerte, yo quiero verte cara a cara, y Dios le niega y dice, no, no puedes verme cara a cara. Voy a tratar de mantener un dedo acá. Y si no me equivoco, esto está en Éxodo 32 o 3, 4, por ahí. Quisiera leer esto porque si uno pregunta cómo es Dios, es un excelente sitio para empezar. Sí, Éxodo capítulo 33, creo.
No estoy perdiéndolo. 17, 18, 3. Todo tu esplendor, sí, pero cuando se declara, es más tarde, sí, perdón, en el 34, 6, 5, 6 en adelante, dice 34, 5, el Señor descendió de la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él y le cubrió, ¿no?, con su mano cuando le pasó por ahí, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y le perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres de los hijos, y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces no dice todo en cuanto a Dios, pero cuando Moisés pidió una autorrevelación de Dios mismo, Dios dio este resumen. Así soy yo, ¿no? Y vemos que su misericordia es más grande que su justicia. Su misericordia predomina, dura 1000 generaciones. Y su justicia 3 o 4, ¿no? 3 cosas. El énfasis está allá. Sigue siendo un Dios justo y verdadero y santo, pero es misericordioso y muestra gracia a los que están en su pueblo, en su pacto en especial, ¿sí? Entonces, es permanente en ese sentido, no es por un año, no es hasta que se rompa, es un lazo, eso fue la otra palabra, un lazo, una unión, una relación permanente, ¿sí? También podríamos hablar de que es soberano, ya vimos, eso sería la S, ¿no? Es una unión soberana, ¿sí? Porque Él dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él está poniendo los términos, Él está iniciándolo, está haciéndolo y últimamente cumpliéndolo. Nosotros no podemos, en la última instancia, cumplir a perfección el pacto. Cristo lo hizo por nosotros y lo sigue haciendo. Él es fiel aun cuando nosotros no. Nuestra responsabilidad es ejercer fe en Él y ser obedientes y responder con fidelidad al pacto. Pero Él incluso obra en nosotros para que podamos ser fiel y podemos obedecerle y mostrar esta fe. Entonces, unión soberana. Y la última, ya vimos un poco. Vamos a leer Salmo 25 otra vez. No sé si tienen un dedo allá todavía. Salmo 25, del 8 al 10. Alguien que lo lea por nosotros, por favor. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordiosas y verdad. Son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Okay. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Entonces, no tan lejos de Romanos 8:28, por ejemplo, y otros sitios en que encontramos que los planes de Dios son perfectos y buenos para los que son los llamados y los que están dentro de su pacto, ¿no? Entonces, este contexto, igual que lo que leímos en Éxodo recién, ¿no?, muestra el amor, la misericordia, Gesed, esta gracia, misericordia, bienestar que Él quiere darnos, ¿no? La desobediencia tiene sus consecuencias, pero esto también es una misericordia de Él para encaminarnos hacia Él nuevamente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta ya. Entonces podríamos pensar en un pacto, entre otras cosas, como una unión soberana de amor, ¿no? Casualmente, USA es una palabra en castellano, que vamos a también dar uso a esto, pero también es USA, pero quizás esto podría ser un peligro, porque ya cuando algo es novedoso, uno inventa algo, entonces tiene la tendencia de tener fallas y ser incorrecto, porque si yo invento algo nuevo de la Biblia, esta noche probablemente no está correcto, entonces, porque si fuera así, alguien hubiera pensado antes. Que yo sepa es original, pero no usa, sino era en inglés originalmente algo que desarrollé.
Sovereign Bond of Love. Entonces ya no, las siglas no valían, así que las siglas venían de casualidad, pero si les ayuda para memorizar, pues bien, usa. Entonces, ¿qué propósito tienen los pactos? Perdón, hazte una pregunta. Ajá. Arriba, el primer blanco, la primera línea es ¿Qué es? relación. ¿Qué es? O sea, ¿qué es un pacto? Eso era una ya. incógnita abierta Ya. para uno. Es contrato, es amistad, es lazo, unión, relación. ¿Qué tipo? O sea, ¿cómo damos característica al pacto? ¿No? Ahora, ¿cuáles son los propósitos del pacto? Vamos a ver esto en otras clases también, pero podemos decir que es la manera, o es lo que el Señor usa para gobernar a su reino, ¿no? Gobernar su reino. Y también es la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. ¿Okay? Entonces tiene los dos aspectos, algo del gobierno, de que Dios como rey, gobernando todo su reino, todo el universo, y también es una de las formas principales por lo cual Él se relaciona con su pueblo. Ya hablábamos del coro o de este refrán que vemos en la Biblia. Entonces, en general, se podría decir que un pacto es una relación, unión o lazo solemne entre dos o más personas por X propósito, ¿no? Pero un pacto bíblico, un pacto divino, bíblico, porque hay otros pactos, hay pacto entre David y Jonatán, por ejemplo, que es más tipo amistad duradero, permanente, ¿no? Pero un pacto divino es lo que ya definimos, es una unión soberana de amor. Irían en los blancos al final de la página, la última frase. Un pacto divino es una unión soberana de amor, que se repite, entre, ¿quién? Dios y su pueblo, por medio de un mediador. Mediador. Estoy repitiendo palabras por medio de mediador, pero quizás ya. Todas esas son las partes que son originales para la clase, que quiere decir que pueden tener fallas. Lo demás va a ser palabras de otra persona. En este caso, Richard Pratt. Pero una unión soberana de amor entre Dios y su pueblo por medio de un mediador. Entonces, el Dr. Pratt, que vamos a ver ahora, enfatiza mucho el contenido del pacto, que tiene que mostrar lo que ya vimos: benevolencia divina, lealtad humana, y tiene sus consecuencias positivas y negativas. Y esto también son partes de las dinámicas del pacto. Pero también cuando hablamos de los pactos bíblicos y vemos en el video, también piensan, ¿quién es el mediador de este pacto? ¿No? ¿Cómo se muestra esa unión soberana de amor? ¿Cuáles son la parte de la respuesta humana, la fidelidad humana que nosotros deberíamos tener? Y podemos parar incluso el video y hacer preguntas y respuestas. Son muy buenos los videos. Johan estuvo también a cargo de la producción en castellano de estos videos cuando estaba trabajando junto con Tercer Milenio por 4 años. Entonces, gracias a él y todo el equipo que apoyaron allá, que tenemos estos videos. La meta, si no me equivoco, es tener un currículo tipo seminario en ¿cuántos idiomas mundiales? 6 o más. Sí. Por ahí. Chino, español, inglés. Habían 5 idiomas originales, pero veo que había tanto interés que ellos ya tienen unos 9 idiomas ya. Bien. Que están, por lo menos se está poniendo la materia ahí, porque, bueno, se prestan gratis. Exacto. No tiene nada de copyright, ellos animan que se roban toda la materia que hay, que lo llevan todo. Entonces, Claro. Entonces, si quieren producciones, si quiere reproducir, se puede, está libremente ahí todo en internet. Claro. Entonces, allí no puse el nombre de Richard Pratt en todo, pero ahí si ven en la segunda página, él está ahí notado. Entonces, la segunda sección de la clase hoy, aquí hay un bosquejo de lo que era toda una lección en un CD. No solo vamos a ver la parte resaltada en negro, ¿no? Que es la parte, lo que ellos tienen como 3, historia de los pactos, en el minuto 17 en adelante, hasta las dinámicas del pacto. Estas 2 partes quisiera que veamos, porque yo creo que es muy interesante. Hay muchos gráficos que nos ayudan a entender, pero mejor paramos en medio para ver si hay preguntas. Y lo que sigue en las siguientes páginas son las notas que ellos han provisto
para que no tienen que detallar todo, tienen bastante ahí, pero siéntense con la confianza de poner más allá. O sea, a veces estudiantes no quieren rayar las cosas porque lo quieren mantener así pristina, sin haber. Pero no, o sea, yo tengo en archivo esto, está en internet esto, así que rayan lo que está frente a ti para poner tus apuntes, tus incógnitas, y incluso les voy a animar que vayan llenando estos espacios porque las tareas, no son muchas las tareas para esta clase o esta semana, pero a la última página, en el 10, voy a pedir que lean unos capítulos de la Biblia que son claves para el establecimiento de cada época de los pactos bíblicos. Y al leer esta sería bueno ir llenando detalles, añadiendo tus preguntas a la información que se provee en el video, ¿no? Porque es inicial nomás la información del video. Luego al final de la clase hablamos más. Entonces vamos a ver si puedo, mientras trato de ver esto, alguna pregunta hasta el momento o cualquier consulta está bienvenido. ¿Y dónde está todo eso? Gracias. Ahí está. Espero que esto pase por el televisor. Creo que sí. ¿Es el por FaceTime? Sí, yo creo QuickTime. QuickTime, tú tienes, perdón, QuickTime. ¿Es lo que tú bajaste? Lo puso con extensión MOV, sí, y lo asocia a lo que quiere y creo que lo asoció con QuickTime. Entonces, view. ¿Ustedes pueden ver bien ahí? Espero que... Si la apagamos no se va a grabar. Ups. Se grabaría. No, yo le paso ahí, qué pena que no hay. Aquí quizás podemos. Tenemos que parar un ratito porque. No me. Ese video, si hay cualquier falla, ese es el problema mío. Sí, no es tu culpa. Yo tuve que editar el sonido, los guiones, todo. A ver. ¿Y qué hago ahora? Por mientras. ¿No te quemáis? Córrelo un poco por acá. Joya, sí. Joya. Ahora sí, ¿no? O mi compu. Pero si tiene batería. Tiene batería no sé cuánto, pero si corro esto y se corre el otro, a lo mejor llegamos a un medio. ¿Hay otro? No, pero hay que enchufar el sonido, desafortunadamente. Porque yo pensaba que se transmitiría por el televisor, pero no es así. Ahora está así. Ya lo rompiste. No está en pacto. Ese tendría que ir a tu computadora. Esperemos que... ¿Sí? A ver. 1, 2, 3. ¿Será? ¿Todo bien? A ver. Hay que prenderlo. ¿Será? Mientras él va buscando, eso es todo hecho por guión. Él está leyendo ahí toda la palabra por No palabra. crean que sabe tanto. Por eso se puede traducir a cada idioma, porque ellos dan esos guiones libremente para que se pueda traducir y ellos lo pueden poner, sobreponer la voz. Ok, chicos. Se parece un poquito a Gary Waldecker hace un año atrás. Imagínate lo peinado así. ¿Sí, no? Yo creo que este sistema no está funcionando. ¿Está prendido o no? Sí, pero no prende, parece. Ese es el problema. Porque la... Ya, voy a... Ahora Ahí sí. ahí. Ay, sí, amén. Bien, por eso necesitamos
sangre de su reino. nueva. Así que, ¿cómo decidió Dios gobernar sobre su reino? ¿Cómo regula Él la vida dentro de su reino? Allá. La respuesta de la Biblia es esta. Pero no Dios vamos a administró empezar su reino allá. a través de pactos. Sí, pero ya vimos todo eso. El monte Sinaí, en su éxodo hacia la tierra prometida, se enfrentaban en cada etapa de Dios con Adán. Ups. Así que se enfrentaban en cada etapa del reino. Por ahí vamos. Ya. Hay muchas maneras en las que podríamos manejar la historia de los pactos divinos en el Antiguo Testamento. Analizaremos esta historia en 3 etapas principales. Primero, los pactos universales. Segundo, los pactos nacionales. Y tercero, el nuevo pacto. Como ya lo hemos mencionado, hay 6 pactos divinos principales que abarcan toda la historia del Antiguo Testamento. Los pactos de Dios con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Dividiremos estos 6 pactos en 3 grupos alineados con la forma en que hemos descrito las fases históricas del reino de Dios en la lección previa. Hablaremos de los pactos universales con Adán y Noé. Hablaremos de los pactos nacionales con Abraham, Moisés y David durante el tiempo en que Dios escogió a la nación de Israel en el Antiguo Testamento como su pueblo especial. Y hablaremos del nuevo pacto en Cristo durante la fase del Nuevo Testamento del reino. Así que, mientras analizamos los pactos divinos, veremos en cada uno de estos 3 grupos de pactos cómo evolucionaron en la historia del Antiguo Testamento. Veamos primero los pactos universales que Dios estableció durante la historia primigenia. Hablamos de los pactos con Adán y Noé como universales, porque se hicieron entre Dios y toda la humanidad. Durante el período primigenio, cuando estos pactos fueron hechos, Dios no había identificado a Israel todavía como su pueblo especial, por lo que Adán y Noé representaban a todas las personas de cada tribu y nación. Como resultado, lo que a ellos les pasaba impactaba las vidas de cada ser humano que viniera después de ellos. Estos pactos universales suplieron toda necesidad en la administración del reino durante el período primigenio. Aquí fue cuando Dios estableció los acuerdos más básicos que gobernaron su relación con toda la raza humana para siempre. Investigaremos estos pactos universales en orden cronológico. Empezaremos por el pacto con Adán y después veremos el pacto con Noé. Consideremos primero el pacto de Dios con Adán. Como todos sabemos, Adán fue el primer ser humano que Dios creó. Así que cuando hablamos del pacto con Adán, nos estamos refiriendo al período más antiguo de la historia humana que nos podamos imaginar. Y no nos sorprende cuando encontramos que las enseñanzas de la Biblia sobre el pacto de Adán se enfocan en algunas de las dimensiones más básicas o fundamentales de la vida humana. El pacto con Adán aparece en los relatos de la creación encontrados en los primeros 3 capítulos de Génesis. Debemos mencionar que algunos cristianos no están de acuerdo en que Dios hizo un pacto formal con Adán. La mayoría de estos creyentes basan sus puntos de vista en el hecho de que el término pacto realmente no aparece en los primeros 3 capítulos de Génesis, y algunos también argumentan que no pueden encontrarse los contornos básicos de los pactos divinos en estos capítulos. No obstante, 3 puntos de evidencia sugieren fuertemente que Dios de hecho estableció un pacto con Adán como el representante de la humanidad. Primero, como lo veremos más adelante en esta lección, los elementos básicos de los pactos divinos están presentes en Génesis capítulos 1 al 3. Una segunda evidencia de que Dios entró en pacto con Adán se encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 7. Allí encontramos estas palabras: pero ellos, o al Adán, o la humanidad como podría traducirse, violaron el pacto. Allí han pecado contra mí. Este pasaje compara la maldad de Israel con el pecado de Adán en el jardín de Edén, y habla de que ambos rompieron el pacto. Israel había roto el pacto de la misma manera que la humanidad lo había hecho en el jardín de Edén. Una tercera evidencia de que Dios entró en pacto con Adán aparece en Génesis capítulo 6, versículo 18, que es el primer pasaje en la Biblia donde el término pacto realmente aparece. Dios habló a Noé de esta manera: pero estableceré mi pacto contigo. Este pasaje es significativo porque el término traducido estableceré
normalmente no significa iniciar o comenzar un pacto, sino confirmar un pacto que ya existe. El pacto de Noé se presentó como una confirmación de un pacto previamente existente, que vendría siendo el pacto que Dios hizo con Adán. Le llamemos o no al arreglo divino con Adán un pacto, está claro que Dios entró en una relación solemne con Adán que representó a toda la raza humana. El enfoque de este acuerdo o pacto con Adán era establecer las características más fundamentales de la relación entre Dios y la humanidad. Por esta razón, podemos llamarlo pacto de fundamentos. En este pacto, Dios puso los modelos fundamentales de vida para todos los seres humanos que viven en su mundo. Dios decretó que Adán y Eva sirvieran como las imágenes reales y sacerdotales de Dios y extendieran su reino a los confines de la tierra. Ellos fueron probados y fallaron. Sufrieron por su rebelión, pero se les dio esperanza. Para abreviar, el pacto con Adán situó los parámetros de la relación de la humanidad con Dios para siempre. Estableció los fundamentos de nuestro rol en su reino. El segundo pacto universal es el pacto de Dios con Noé. Hay mucho que podría decirse sobre este pacto, pero nosotros simplemente presentaremos algunas de las cuestiones más centrales que saltan al primer plano en el relato bíblico. El pacto con Noé también se estableció en el período primigenio del reino de Dios e involucró algunas de las cuestiones más básicas que enfrenta toda la humanidad. Antes del diluvio, en los días de Noé, Dios indicó que el día vendría en que Él haría un pacto con Noé. Escuche lo que Dios dijo en Génesis capítulo 6, versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Como ya lo hemos mencionado, el pacto de Noé no era un pacto nuevo con sus propias bases. Realmente era la consolidación, es decir, la continuación del pacto o arreglo que Dios había hecho con Adán. ¿Cuál fue el énfasis de este pacto con Noé? Encontramos la respuesta a esta pregunta después del diluvio, cuando Dios realmente hizo el pacto. En Génesis capítulo 9, versículos 9 al 11, leemos esta parte del pacto. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio. Como vemos aquí, el pacto de Dios con Noé influyó en cada criatura viviente a partir de aquel tiempo de maneras muy importantes. El pacto de Noé fue presentado para asegurar estabilidad en el orden creado, y por esta razón se llama debidamente un pacto de estabilidad. Como usted recordará, en una lección anterior vimos que cuando Noé y su familia dejaron el arca, Dios reconoció que la humanidad estaba severamente propensa hacia el pecado y reveló una estrategia a largo plazo para cumplir los propósitos de su reino. Como leemos en Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Para asegurar esta estrategia, Dios estableció su pacto con Noé y prometió que la naturaleza permanecería estable para que la raza humana pudiera alcanzar su destino en este mundo caído. Este pacto universal, como el pacto con Adán, estableció estructuras básicas para la existencia humana que aplican a todas las personas en todos los lugares y tiempos. Ahora que hemos visto cómo Dios estableció el orden básico de su reino y aseguró sus propósitos del reino a través de los pactos con Adán y Noé, debemos enfocar nuestra atención en el período del reino donde Israel en el Antiguo Testamento pasó a una fase central. Conforme el reino de Dios pasó de la historia primigenia al período en el que Dios se enfocó principalmente en la nación de Israel, Dios estableció 3 pactos nacionales. Nosotros podemos llamar debidamente a estos pactos nacionales,
porque estaban especialmente enfocados en Israel como el pueblo especial escogido por Dios. Analizaremos los pactos nacionales en orden cronológico y empezaremos con el pacto con Abraham, siguiendo con Moisés y finalmente con David. Debido a que el primer pacto nacional se hizo con Abraham, Abraham se reconoce como el padre de todo Israel. Nosotros encontramos referencias explícitas al pacto de Abraham en Génesis capítulos 15 y 17. La primera mención del pacto de Dios con Abraham aparece en Génesis capítulo 15, versículo 18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo. Aquí la expresión hizo un pacto, o literalmente cortó un pacto, es la manera normal de indicar el principio de una relación de pacto. Y entonces, varios años después, Dios clarificó su pacto con el patriarca. En Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2, leemos estas palabras. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. En este pasaje, Dios confirmó o estableció el pacto que había comenzado con Abraham en Génesis capítulo 15. Esta es la misma terminología que vimos en Génesis capítulo 6, versículo 18, cuando Dios confirmó con Noé el pacto que había hecho previamente con Adán. El pacto con Abraham fue importante porque apartó al pueblo de Israel de entre muchas naciones de la tierra para ser los instrumentos especiales de Dios para traer su reino celestial a toda la tierra. El primer paso en este proceso fue crear una visión para la nación, prometiéndole a Abraham una gran multitud como descendencia, así como una patria para construir el reino. Y por esta razón puede caracterizarse como un pacto de promesa. Como leemos en Génesis capítulo 15, versículo 18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y en Génesis capítulo 17, versículo 2, yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Estas promesas del pacto crearon una visión permanente para todas las esperanzas de Israel como el pueblo del reino de Dios. Después de que la tribu de Israel había emigrado a Egipto y había sufrido allí esclavitud, Dios los trajo a una segunda fase del pacto nacional, el pacto con Moisés. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siguiendo? ¿Bien? Ok. Como se acuerdan algunos de ustedes en la primera parte de la clase, hablamos de dos estructuras en Génesis. No sé si se acuerdan de eso, pero Génesis se divide ¿dónde en los capítulos normalmente? 12. Con el capítulo 12, ¿no? Del 1 al 11 y del 12 al fin, ¿cierto? Entonces, y en la primera parte es la historia, los comienzos de la humanidad, la creación, toda la humanidad, ¿cierto? Y en la segunda parte hablamos de qué es La liberación. sí, los comienzos del plan de salvación, ¿no? De Israel, de la redención. Y entonces, el autor de la tarea dirigida que hicimos, yo creo que hizo un buen punto en decir que estos dos no están separados por la estructura de las generaciones, ¿no? Que en hebreo es Toledot. Entonces hablaba del, no me acuerdo cuántas veces en Génesis hay que se repite, y estas son las generaciones de, así. Y entonces el libro de Génesis muestra que toda la humanidad está ligado con la historia universal que se expresa en la primera parte de Génesis, pero también toda la humanidad está ligada al plan de salvación de Dios, ¿no? Entonces, este reflejo tenemos aquí también en los pactos universales y nacionales. Y no es que el resto del mundo está excluido netamente de los nacionales, porque Dios hizo provisión para que también se predicara la palabra, etc., pero se expande mucho más ya cuando llegamos a Cristo, obviamente, ¿no? ¿Estamos bien? Hasta ahí, ok. ¿Qué otra cosa? En lo del pacto con Abraham, por favor, también en sus tareas pueden notar que comparen con Génesis 12, aunque él dijo que empezó el pacto en el Génesis 15, es la primera mención de, en Génesis 12, cuando hace el llamado de Abraham, le llama de Ur, también le da varias promesas que son reflejos también de las promesas del pacto que hace. Entonces va de una pieza, el 12, 15,
y 17, ¿no? ¿Alguna otra pregunta hasta allá? Ok, entonces vamos siguiendo el tema. Moisés. El pacto con Moisés estaba estrechamente unido al pacto con Abraham. En muchos aspectos iba más allá del pacto abrahámico. Moisés no se veía a sí mismo comenzando algo totalmente nuevo. Al contrario, frecuentemente Moisés recurrió al pacto con Abraham como la base de su propio trabajo del reino. Escuche la manera en que Moisés intercedió ante Dios en nombre de la nación en Éxodo capítulo 32, versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. El pacto nacional con Moisés no era un pacto nuevo que reemplazó el pacto con Abraham. Más bien, se construyó a la par y en armonía con el pacto nacional que Dios había hecho previamente con Israel por medio de Abraham. Encontramos el primer registro de Dios entrando en pacto con Israel a través de Moisés, en Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 24. Mientras Dios iba incorporando las 12 tribus al pie del monte Sinaí, también estaba formándolos en una nación, un pueblo políticamente unificado. Aunque hubo reglas y leyes para el pueblo de Dios antes del tiempo de Moisés, como en cada nueva nación, una de las cosas principales que Israel necesitaba en este momento era un sistema de ley, un cuerpo de leyes para gobernar la vida en la nación. Por lo que Dios le dio a Israel los 10 mandamientos y el libro del pacto para guiar a la nación. Por esta razón, el pacto con Moisés puede llamarse un pacto de ley. De hecho, el pacto de Moisés enfatizó la ley de tal manera que cuando el pueblo de Israel estuvo de acuerdo en entrar al pacto, su compromiso entró directamente como un compromiso con la ley de Dios. Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8 nos dice: entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Así vemos que el segundo pacto con la nación de Israel fue el pacto con Moisés, un pacto que enfatizó la ley de Dios. Ahora debemos analizar el pacto que vino a Israel durante los días del rey David, cuando Israel se volvió un imperio completo. Ahora, el pacto de David también era un pacto nacional y por consiguiente estaba íntimamente relacionado con el pacto anterior con Moisés. Tal como Salomón dejó en claro en 2 de Crónicas capítulo 6 versículo 16, las promesas de Dios hacia David dependían de la fidelidad a la ley de Moisés. Como leemos allí: ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido diciendo: nunca faltará en mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley. El pacto de David se fundó en base al pacto anterior con la nación de Israel. No sabemos precisamente cuándo en la vida de David Dios estableció este pacto formalmente, pero un pasaje que menciona explícitamente el contenido del pacto de David es el Salmo 89. En el Salmo 89, versículos 3 y 4, la promesa de Dios a David se presenta con estas palabras: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este pasaje indica que el pacto de David se enfocó en el reinado en Israel, o para ser más específicos, le prometió a David que su linaje siempre sería la dinastía del reino de Israel. Cuando David se volvió rey sobre el pueblo de Dios, él bendijo a la nación, convirtiendo a Israel en un imperio, es decir, los llevó a un nivel más alto de desarrollo del reino. Y para asegurar el futuro de esta bendición sobre la nación, Dios prometió la estabilidad de una sucesión permanente de reyes, una dinastía perpetua, por lo que podemos llamar el pacto de David el pacto del reinado.
Ahora que tenemos un conocimiento básico de los pactos universales y nacionales, debemos analizar el pacto que gobierna la fase final del reino de Dios, el nuevo pacto. Además de los 5 pactos que ya hemos visto, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un nuevo pacto que vendría durante la fase final del reino de Dios. Y ellos anunciaron que sería mayor que cualquier pacto que había venido anteriormente. El nuevo pacto se menciona en muchos lugares en la Biblia, pero Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 37 son 2 pasajes muy importantes. Jeremías capítulo 31, versículo 31, habla de esto como un nuevo pacto de esta manera. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en varias ocasiones, el profeta Ezequiel habló de este mismo pacto como un pacto eterno de paz. Como leemos en Ezequiel capítulo 37, versículo 26, haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y como todos los cristianos saben, cuando Pablo les recordó a los corintios las palabras de Jesús en la cena del Señor, aclaró que ese nuevo pacto eterno de paz vino a ser completo en Cristo. Pablo plasmó las palabras del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. A través de ese nuevo pacto en Cristo, Dios administra su reino en su fase final, a la que nosotros llamamos la era del Nuevo Testamento. El nuevo pacto fue diseñado para gobernar al pueblo de Dios durante el tiempo en el que Dios completaría las metas del reino que Él había establecido durante el período primigenio y había llevado más allá a través de la nación de Israel. Y por esta razón, la mejor manera de llamarlo es un No sé si viste, pero lo que sigue también es un guión más detallado de cada parte. Fue hecho para gobernar al pueblo de Dios cuando Él dio fin a su destierro y extendió su reino a los confines de la tierra. El nuevo pacto es el compromiso de Dios Estamos de como en la transformar a página su pueblo 4. en una raza perdonada y redimida que se le ha concedido todo el poder para servirle sin mancha. Escuche la manera en que Jeremías describió esta transformación en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, como lo vimos en la lección pasada, la llegada de esta fase final del reino de Dios viene en 3 fases. Fue inaugurada a través del ministerio terrenal de Cristo y el trabajo de sus apóstoles. Continúa en nuestro tiempo y alcanzará su plenitud solo cuando Cristo vuelva a la consumación de todas las cosas. Para recordar esas 3 fases del reino en el Nuevo Testamento, es esencial entender cómo Dios estableció el nuevo pacto. En una variedad de formas, los efectos del nuevo pacto... Esos 3 puntos de inauguración, continuación, consumación, es importante recordar. Empezaron a tomar efecto en la primera venida de Cristo y continúan a lo largo de la historia entera de la iglesia cristiana. Pero la realidad final del nuevo pacto tomará lugar solo cuando Cristo vuelva. Cuando ese día llegue, el nuevo pacto será el cumplimiento completo de la historia entera de los pactos de Dios. Los propósitos de Dios llegarán a su realización tras la forma en la que llevó a cabo los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Habiendo visto que los pactos son los medios por los que Dios administra su reino a lo largo de la historia, nosotros debemos pasar a nuestro tercer tema, la dinámica de los pactos. ¿Cómo gobernó cada pacto las interacciones entre ellos? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, lo que hemos llegado a entender es simplemente los momentos históricos en que cada época, lo llamamos habitualmente diferentes pactos, pacto
con Adán, con Noé, con Abraham, así. En un sentido son épocas o fases de un solo pacto de gracias, pero comúnmente hablamos como si fueran diferentes pactos, ¿no? Hasta cierto punto eran y cierto, no sé si quedó claro, pero hay dos palabras hebreas allá. Cuando cortan un pacto es iniciar el pacto, y cuando dice estableceré mi pacto es la continuación de estoy confirmando algo que... Entonces eso fue el punto que estaba haciendo ahí con Noé y luego en otro con Abraham. ¿Alguna otra inquietud? Cuando escuchan el nuevo pacto esta vez, tuve un profesor, quizás vamos a dejarlo para tarea, podemos conversarlo un poco, pero ¿qué sería? ¿Qué de nuevo? O que realmente es nuevo. ¿Cuál es la nueva característica del nuevo pacto? Y ahí el doctor mencionó algo como que dice ahí, pondré mi ley en su corazón, nadie tendrá que enseñar a su hermano, según uno de los textos que leímos, pero si vemos también en el pacto con Moisés, fue parte de esto también, que iba a escribir en nuestros corazones la ley, etc. Entonces, ¿qué hay que es tan radicalmente nuevo en el nuevo pacto? No creo que simplemente sea que la ley se interioriza, porque esto debería haber sido también parte del antiguo pacto. Entonces, o si dijimos que no necesitamos ya personas que nos enseñen, que se vayan todos los pastores y maestros, porque ya todo el mundo sabrá por directa revelación del Espíritu Santo lo que... Entonces, ¿qué es realmente lo nuevo del nuevo pacto? Vayan pensando en eso mientras progresamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, acotación? Yo me acordé de Jeremías 31, que es versículo clave de examen de candidato a pastor, cuando Johan le hizo un candidato a pastor, Ajá, que le indicara versículos del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. correcto. Claro, Jeremías 31, versículos 31, 32, 33. Sí, Ezequiel también, exactamente. En el Nuevo Testamento... En el Nuevo Testamento hay varios también, ¿no? Y les voy a pedir, hay muchos lados que podemos ver, pero yo creo que Hebreos trata muchísimo sobre el cumplimiento del pacto, por eso les di tres capítulos en Hebreos para leer, para que veamos esto la próxima semana. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vamos adelante. ¿No están durmiendo todavía? Estamos... Entre Dios y su pueblo. Si apagas la luz. Ahí sí. Antes de que podamos contestar estas preguntas, necesitamos resaltar un punto importante. Algunos pasajes tratan más directamente con las ocasiones en que Dios entró o confirmó formalmente sus pactos. Y estos pasajes atraen la atención del énfasis particular de cada pacto. Pero hay mucho más que puede aprenderse sobre la dinámica de la vida del pacto que va más allá de este énfasis. El pacto de Adán enfatizó ciertos modelos fundamentales establecidos al Entonces, en la comienzo página del mundo. 5, ¿no? El pacto de Noé dio énfasis a la estabilidad de la naturaleza. El pacto de Abraham acentuó la promesa de Dios. El pacto de Moisés dio énfasis a la ley de Dios. El pacto de David resaltó la dinastía davídica como la familia real especialmente escogida por Dios. Y el nuevo pacto enfatizó el cumplimiento. Pero estos énfasis no son descripciones comprensivas de la vida del pacto. Ellos mencionan exclusivamente ciertos momentos culminantes. Para ver un cuadro más completo de la dinámica de vivir en pacto, debemos reconocer que la vida en pacto con Dios involucró mucho más que estos énfasis. La relación del pacto de Adán con Dios no solamente concernió a cuestiones fundamentales. Durante el periodo de Noé, la interacción entre la humanidad y Dios involucró mucho más que la estabilidad de la naturaleza. La relación con Dios durante el periodo de Abraham trajo consigo mucho más que la promesa. Dios manejó la época de Moisés con más en mente que su ley. Dios se relacionó con su pueblo durante la época de David, tomando en cuenta algo más que la dinastía de David. Y la vida con Dios en un nuevo pacto es más compleja que como lo indica el énfasis en su cumplimiento. Conforme analicemos la vida del pacto, veremos que todos los pactos divinos siguen el mismo acuerdo básico.
la estructura triple que ya hemos visto en los tratados imperiales de vasallaje del cercano oriente de la antigüedad. La dinámica de vivir en pacto con Dios siempre involucró la benevolencia de Dios, el requisito de lealtad humana y consecuencias de la lealtad y deslealtad humana. Para explicar la dinámica de pactos del Antiguo Testamento, veremos cómo esos tres elementos aparecen en cada pacto del Antiguo Testamento. Primero, veremos los pactos primigenios universales. Segundo, veremos estas dinámicas en los pactos nacionales que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Y tercero, veremos cómo estas dinámicas están presentes en el nuevo pacto en Cristo. Veamos primero los pactos universales primigenios. Durante la historia primigenia, Dios estableció un pacto de fundamentos con Adán y un pacto de estabilidad natural con Noé. Pero la vida bajo estos pactos también involucró un amplio rango de cuestiones que pueden resumirse como benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias de la lealtad y deslealtad humana. Analizaremos brevemente cómo esto es cierto para cada uno de los pactos primigenios. Primero el pacto con Adán y después el pacto con Noé. En primer lugar, Dios mostró mucha benevolencia hacia el primer hombre y mujer, aún antes de que ellos pecaran. Él preparó al mundo para la humanidad y lo llevó del caos a un orden precioso. Formó un paraíso espléndido y puso a Adán y Eva dentro de él, dándoles todo tipo de privilegios. Estos actos de bondad prepararon el camino para el primer arreglo del pacto de Dios con la raza humana. En segundo lugar, el pacto con Adán requirió también de la lealtad humana. Dios probó su lealtad con el árbol del conocimiento del bien y del mal, además de exigir a Adán y a Eva servirlo como sus imágenes. Como él ordenó en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Indiscutiblemente, se requirió de lealtad humana en la vida del pacto durante el periodo del pacto de Adán. Y en tercer lugar, había consecuencias por la lealtad y deslealtad de Adán y Eva. Claramente Dios dijo a Adán y Eva que ellos sufrirían las consecuencias de la maldición si eran desleales y comían del fruto prohibido. Como Dios les dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y por consecuencia, si Adán y Eva hubieran pasado la prueba, habrían sido enormemente bendecidos por servir a Dios y extender su reino. Así que, la relación del pacto de Adán con Dios también tuvo consecuencias por la lealtad y deslealtad. Ahora, lo que fue una realidad para Adán y Eva, también fue una realidad para sus descendientes. La vida con Dios continuó involucrando benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Además del pacto con Adán, Dios también se relacionó con Noé y sus descendientes en términos de las tres dinámicas del pacto. Primero, la benevolencia de Dios preparó el camino para el pacto de Noé. Cuando Dios decidió destruir la raza humana en su juicio perfecto, también decidió salvar a Noé y su familia. Como leemos en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios mostró mucha bondad a Noé y su familia. Segundo, Dios requirió lealtad de Noé. Él le ordenó construir el arca y reunir a los animales. Note la similitud entre el pacto con Noé y la responsabilidad de Noé. En Génesis capítulo 6, versículos 18 y 19, allí leemos, pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Noé era responsable de entrar en el arca con su familia y traer con él a los animales para salvar su especie. Aún después del diluvio, Dios reiteró la responsabilidad de Noé para cumplir con el papel de la humanidad como la imagen de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 7, Él dijo, entre otras cosas, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra,
y multiplicaos en ella. El énfasis del pacto de Noé en la promesa de estabilidad en la naturaleza no eliminó la necesidad de Noé y aquellos a quienes él representó de ser fieles a Dios. Y ven la semejanza con lo de Adán, ¿no? Había consecuencias para los actos humanos de lealtad y deslealtad durante el periodo de Noé. El mismo Noé era fiel a Dios, por lo que Dios se dio por satisfecho con su sacrificio después del diluvio y lo bendijo con un mundo estable. Como leemos en Génesis capítulo 8 versículos 20 y 21. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero Dios también dejó en claro que la rebelión contra él tendría severas consecuencias de maldición. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios habló de la maldición que vendrá a los asesinos. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada. Las tres dinámicas de la vida del pacto también continuaron a través de los descendientes de Noé. Ahora, lo que fue cierto para los pactos universales primigenios, también era cierto para los pactos nacionales que Dios hizo con Israel. El énfasis en la promesa del pacto abrahámico, el pacto mosaico que resalta la ley y el pacto davídico que acentúa la dinastía permanente de la casa de David, todos siguieron el modelo de los tratados imperiales de vasallaje. La dinámica de benevolencia divina, la lealtad humana y las consecuencias estaban presentes en cada una de estas fases de los pactos divinos. Una vez más, analizaremos cada uno de estos pactos en el orden en el que aparecen. Primero Abraham, segundo Moisés y tercero David. El pacto de Abraham enfatizó las promesas de descendencia y tierra para el pueblo de Israel. Pero las tres dinámicas del pacto estaban vigentes en este momento. Primero, Dios demostró mucha benevolencia a Abraham. Por ejemplo, en su primer llamado a Abraham, en el cual precedió al pacto por muchos años, Dios demostró gran bondad a Abraham. Considere Génesis capítulo 12, versículo 2, donde Dios dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A lo largo de la vida de Abraham, Dios le mostró misericordia al patriarca, perdonándolo del pecado, contándolo por justo, protegiéndolo de las tribulaciones. Segundo, Dios también requirió lealtad del patriarca. Por ejemplo, incluso en el primer llamado de Dios, a Abraham se le demandó obedecer. Como leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le ordenó: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le exigió a Abraham dejar su patria y a su familia e ir a una tierra que él nunca había visto. Y escuche cómo Dios le recordó a Abraham del requisito de lealtad cuando confirmó su pacto en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Aunque muchos cristianos no lo ven, la relación del pacto de Abraham con Dios no era solamente de promesa. Como en todos los pactos en el Antiguo Testamento, Dios requirió obediencia fiel de Abraham. Tercero, Dios también dejó en claro que había consecuencias. Con respecto a... perdón. Está bien, sí, perfecto, sí. Eso nos despierta también. Que dice, perdonándolo el pecado a Abraham, contándolo por justo, quizá de repente ya se fue un alcance que también, o sea, eso es por la fe de Abraham, ¿cierto? Exacto. Y ahí también, o sea, como que se sobrelapan las clasificaciones con esto del pacto de gracia, que ahí parte, ¿no es cierto? El pacto de gracia como que partiría ahí con Abraham. El pacto de gracia es todo ese pacto salvífico que vemos que realmente parte de Génesis
y en Génesis 3, cuando vemos la promesa a la semilla de Cristo, ¿no? Entonces, ahí parte antes, claro. Pero tienes razón, en un sentido amplio, cuando en el otro material, cuando hablamos del plan de salvación, ya fue más directo cuando ya entramos con Abraham. Lo que pasa es que en Génesis 3:15 se presenta y se establece el pacto de gracia, y lo que pasa con Abraham, se formaliza el pacto de gracia. Y lo que después sale en Génesis 17, que se formaliza con una señal y un sello. En este caso iba a ser la circuncisión, y que ahora para nosotros es el bautismo. Pero se presenta en Génesis 3 y se formaliza, claro. O se establece, que es un poco lo que hemos hablado, esto de establecer, que es como que Claro. algo que venía anunciado antes y que ya... Exacto. Y quizás como estamos parados, hago un paréntesis que iba a hacer al final, pero vale la pena quizás hacerlo, bueno, sí, vale la pena hacerlo ahora. En una lección previa que no vamos a tener tiempo de compartir, el doctor Pratt comparta 3 acercamientos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, cómo es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? O entre el pueblo de Israel y la iglesia hoy en día, si quieres llamarlo así, etc., ¿no? Entonces, un acercamiento quizás se podría graficar así, ¿no? Es un acercamiento segmentado. ¿No es cierto? Distintas épocas que uno no tiene que ver nada con el otro. Lo que pasó, qué sé yo, y uno podría interpretar, incluso se utiliza los pactos que estamos estudiando ahora, esto fue ya el tiempo de la ley, entonces esto fue este tiempo, esto fue el tiempo de la promesa, esto fue el tiempo de crear, etc., ¿no? Y hay metodologías que tienen bien marcada, segmentada, y no hay un traslape, no hay un desarrollo, no hay una conexión del uno al otro casi, ¿sí? Es un acercamiento segmentado. Hay otro que se podría graficar así. Esto es un acercamiento directo, o sea, lo que aplicó en el tiempo del Antiguo Testamento aplica a sí mismo tal cual hoy. ¿Ya? Y hay personas, hay grupos, no son muchos, pero hay grupos que tratan de aplicarlo así. Si en el Antiguo Testamento decía que los, qué sé yo, mentirosos, los hijos rebeldes, deben ser apedreadas en la puerta de la ciudad, así mismo debería ser casi hoy. ¿Te explico? O sea, es una aplicación casi directa de la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento. Es decir, hay poco o nada de desarrollo, tal cual. Si valía en el Antiguo Testamento, vale y es igual, sin cambios, ahora, hoy en día. Hay un tercer acercamiento que se podría graficar así, quizás, ¿no? Y podríamos hablar de esto como un acercamiento o entender progresiva o de desarrollo, ¿no? Entonces, es decir, hay una unidad, pero no es igualito. Va creciendo en forma orgánica, en forma natural. Como una semilla representa todo lo que es la vida de un árbol que crece luego. La semilla y el árbol que termina no son dos cosas completamente distintas, pero tampoco son la misma cosa. Sin desarrollo, sin crecimiento, etc., ¿no? Entonces, un proceso ahí va. A ver, entonces, ¿cuál de estas 3 acercamientos creen que mejor describe nuestro entender de la Biblia? El progresivo, ¿no? Entonces, hay elementos así, se puede ver que hay continuidad y elementos de continuidad y elementos de descontinuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre el Antiguo y Nuevo Pacto, ¿no? Pero mayormente se puede entenderlo así. Ahora, solo para ser claro, eso no es para atacar a nadie, pero ser claro, ¿qué tipo de acercamiento hoy en día, o sea, practica, o sea, qué tipo de entender bíblico-teológico practican los que creen una versión segmentada, que hay muchas épocas de la Biblia y uno no tiene que ver uno con el otro?
Sí, esto es un acercamiento, y no es el único, pero es uno que es popular hoy en día. El dispensacionalismo, es decir, hay diferentes dispensaciones, épocas en que, esta época tiene estas reglas y estas normas, pero ellos vivían acá y no estamos bajo esta dispensación. Y sigue otra dispensación, sigue otro. Podremos analizarlo más a fondo en otras clases, pero es un acercamiento. Tiene algo de sentido, o sea, hay rasgos bíblicos que dan a entender esto, entonces no está fuera del otro mundo, pero quizás no es la mejor descripción de lo que está pasando en la Biblia. Aquí, en una directa, no sé si conocen grupos que dicen, si valió en los días de Moisés, se debe aplicar así tal cual hoy día. Sí, fundamentalistas en un extremo, y existe en algunas iglesias hoy en día, son los teonomía, ¿se dice en español? Teonomía. O teonomistas, ¿no? Las personas que lo practican. Es decir, teo, Dios, nomos, ley. La ley de Dios. La ley de Dios aplica hoy. Tal cual como se aplicó allá, debemos aplicarlo hoy en día. Entonces, este tipo de entender trataría de restablecer como un reino de Dios en forma política hoy. Debemos ser cristianos, no solo cristianos que influyen y son sal y luz y son transformativos por las vías normales, sino deberíamos tener reyes cristianos, por decirlo así. Deberíamos legislar ley cristiana para todo el mundo. Y esa es la forma de llevar adelante el reino, ¿no? Es una exageración y no soy el experto ni en el uno ni en el otro, pero para darles la idea básica. Y esto, obviamente, es un entender pactual de la Biblia, ¿no? También del reino, también es progresivo, ¿no? Entonces, tengamos esto en mente, y esto explica mucho de nuestro entender de la Biblia. Si estudian, por ejemplo, Calvino, va a tener largos capítulos sobre la continuidad con el Antiguo Testamento y largos capítulos sobre los puntos de descontinuidad del Antiguo Testamento, pero va a predominar este pensamiento. Esa es la forma de unificarlo, que es algo progresivo, es algo natural, es algo orgánico que va creciendo desde pequeño hasta más grande. No sé si otras palabras o ideas, Johan, por ahí. Okay. Seguimos para poder terminar aquí entonces. Consecuencias por la lealtad y deslealtad de Abraham. Escuche una vez más la demanda de Dios de que Abraham fuera fiel en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Y preste especial atención a la consecuencia de bendición en el versículo 2, si Abraham cumplía. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y después en el versículo 2. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios declaró explícitamente que el aumento de la descendencia de Abraham sería una consecuencia de lealtad. Y respectivamente, Dios también dijo que la deslealtad produciría maldiciones severas. Escuche lo que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios demandó la circuncisión como una señal de compromiso de lealtad del pacto, para que cualquiera que no fuere circuncidado entre los hombres de Israel sufriera la maldición de ser separado de su pueblo, excluido de las bendiciones de la vida del pacto. Estas tres dinámicas del pacto que aparecen en una relación directa con Abraham continúan regulando la vida del pueblo de Dios desde Abraham hasta el próximo pacto con Moisés. Ahora, el segundo pacto con la nación de Israel fue el pacto con Moisés. Como hemos visto, este pacto enfatizó la ley de Dios porque fue establecido cuando Dios estaba formando las tribus de Israel en una nación unificada.
Pero sería un error terrible pensar que otras dinámicas del pacto estaban ausentes en la vida bajo el pacto de Moisés. Para ilustrar la presencia de todas las dinámicas del pacto de Moisés, veamos brevemente la parte central de este pacto, los 10 mandamientos. La benevolencia divina es evidente en los 10 mandamientos, en el prólogo que precede a las leyes de Dios. Usted recordará que los 10 mandamientos empiezan de esta manera en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pacto de Moisés no era un pacto de obras, era un pacto de misericordia y gracia. Aún así, los 10 mandamientos dejan muy en claro que Dios requirió lealtad de su pueblo. Como dice el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La gracia divina no estaba en contra de la lealtad humana, más bien la apoyó y la llevó al requisito de fidelidad. Más allá de esto, los 10 mandamientos hablan de las consecuencias de lealtad y deslealtad en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas dinámicas que aparecen en los 10 mandamientos se extienden a todos los aspectos de la vida, desde los días de Moisés hasta el siguiente pacto con David. El último pacto con Israel en el Antiguo Testamento, el pacto con David, enfatizó que Dios estaba estableciendo el linaje de David como la dinastía permanente para gobernar sobre Israel. Aun cuando vemos el cuadro completo, también es claro que el regalo de un reino gobernante sobre Israel entró en el contexto de benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Escuchen los comentarios del Salmo 89, versículos 3 y 4, sobre el pacto de Dios con David. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estos versículos reflejan la benevolencia que mostró Dios a David. Él escogió a David y lo estableció a él y a sus descendientes como la dinastía permanente sobre Israel. Pero Dios también requirió lealtad y advirtió sobre consecuencias por la deslealtad. Escuchen los versículos 30 al 32 más adelante en este mismo salmo. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Si los hijos de David abandonaran las leyes de Dios, ellos serían castigados severamente. Por otro lado, grandes bendiciones vendrían a los hijos de David que fueran fieles a Dios. Cuando leemos la historia de Israel desde el día de David hasta el final del Antiguo Testamento, es evidente que estas dinámicas continuaron caracterizando la vida del pacto. Así que, las 3 dinámicas del pacto aparecen en cada uno de los pactos corporativos divinos de Israel en el Antiguo Testamento. Con las dinámicas de la vida en los pactos universales y nacionales en mente, nosotros estamos listos para pasar al nuevo pacto, el pacto de cumplimiento. El destino del reino de Dios administrado a través de los pactos del Antiguo Testamento alcanzó su clímax a través de la obra de Cristo de establecer el nuevo pacto. Aún así, como en todos los otros pactos divinos, las dinámicas básicas de los pactos bíblicos son evidentes en el nuevo pacto en Cristo. En primer lugar, el nuevo pacto involucra benevolencia divina. Dios prometió mostrar gran bondad a su pueblo desterrado cuando Él estableció el nuevo pacto. Como se lee en Jeremías capítulo 31, versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En esta y muchas otras maneras, el nuevo pacto claramente muestra la gran misericordia de Dios. Al mismo tiempo, la lealtad humana también es un factor en el nuevo pacto. Dios no promete anular sus leyes ni exenta a nadie de obedecerlas.
Al contrario, Él sigue requiriendo lealtad. Pero Dios también promete en Jeremías capítulo 31, versículo 33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, Dios dará a su pueblo un amor por su ley para que ellos deseen obedecerlo seriamente. Y finalmente, las consecuencias de lealtad también son evidentes. Como Jeremías capítulo 31, versículo 33 continúa, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta fórmula ofreció seguridad de que Dios le traería grandes bendiciones a su pueblo, porque ellos cumplirían con las obligaciones de este pacto. Ahora, como ya lo hemos dicho en esta lección, también debemos recordar que el nuevo pacto entra en efecto en 3 fases, siguiendo el modelo de la fase final del reino de Dios en Cristo. El nuevo pacto se inauguró en la primera venida de Cristo y sus apóstoles. A lo largo de la historia de la Iglesia, el nuevo pacto continúa dando fruto en una variedad de maneras a través del poder de Cristo que opera en la Iglesia. Y el nuevo pacto alcanzará su realización cuando Cristo vuelva en gloria a la consumación de los tiempos. Primero, el nuevo pacto se inaugura porque Cristo terminó su ministerio terrenal. Cristo fue fiel a todos los requisitos del pacto. Desde su nacimiento nunca desobedeció a su Padre Celestial. Y aún más importante, porque Cristo murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de su pueblo, su rectitud se acredita a todos los que tienen fe salvadora en Él. Ese único sacrificio de Cristo fue tan perfecto que no necesita repetirse jamás. Como lo menciona el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y debido a este sacrificio, el nuevo pacto se ha inaugurado, como lo escribió el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 15. Por su propia sangre entró una vez Cristo para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Dios intervino en la historia para establecer el nuevo pacto enviando a su Hijo para guardar cada detalle de la ley de Dios y ofrecerse como un sacrificio perfecto y completo por el pecado. Su sacrificio trae perdón eterno a todos los que tienen fe salvadora en Él. Ahora, a pesar de la importancia de la obra redentora de Cristo en su primera venida, la gran salvación del nuevo pacto también depende del trabajo de continuidad de Cristo como el mediador del nuevo pacto. Día a día, Cristo intercede en nombre de su pueblo ante el trono de su Padre en el cielo. De nuevo, el escritor de Hebreos apuntó hacia esa realidad. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25, él escribió: pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque él reina e intercede por nosotros, podemos estar seguros de que Cristo traerá a todos los que tienen fe salvadora en él a través de las tribulaciones y problemas que enfrentamos ahora. Amén. Y finalmente, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y ha continuado intercediendo en nuestro nombre, nosotros podemos estar seguros que un día Él volverá y traerá la consumación de las promesas del nuevo pacto. Como lo ha explicado el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Cuando ese día venga, cada persona que ha confiado en Cristo recibirá la santidad completa y el regalo de la vida eterna en el reino eterno de Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que vemos que conforme hemos leído sobre los pactos en la Biblia, seremos sabios al recordar los énfasis distintivos de cada periodo del pacto, pero también debemos tener presente que había mucho más para la vida con Dios que estos énfasis distintivos. Cada fase de la vida en pacto con Dios involucraba el rango completo de las dinámicas del pacto.
Ahora que hemos visto cómo la vida en pacto con... Ok. Muy bien, ¿qué tal? Más o menos, esta información súper nueva, refuerza lo que ya entendieron. ¿Cómo estamos frente a eso? ¿Habían estudiado así las partes que la continuidad de pactos en la Biblia en esta forma en otra ocasión? ¿O no? Entonces, para la mayoría, creo, no he escuchado mucho de esa enseñanza en nuestro medio y es súper útil. Ahora, estamos en una clase de Biblia donde estamos tratando simplemente de ver el contenido de la Biblia. Hay mucha aplicación, muchísima aplicación que se puede dar al concepto del pacto, también al concepto del reino, que no vamos a poder llevar a cabo aquí. O sea, cada clase de consejería, de plantación de iglesias, de sacramentos, de tantas cosas podríamos hablar en que estos tienen relación. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba del trigo y la cizaña, en una parábola, no sé si se acuerdan, ¿cierto? ¿Y qué dijo él? Deja que la cizaña crezca igual con el trigo, porque si arrancas uno vas a terminar arrancando los dos, ¿no? Y la enseñanza era de que nosotros no somos lo que vamos a distinguir entre los verdaderos creyentes y los no creyentes. Van a haber creyentes y no creyentes dentro de la iglesia, pero Dios juzgará los corazones al fin de los tiempos. ¿Ya? La parte del video, aquí, pueblos del pacto, que no vamos a poder ver, básicamente, en súper resumida, habla así, y es bueno para tenerlo en mente. Por ejemplo, solamente en el nuevo pacto, esto es quizás la comunidad del pacto, del nuevo pacto, Cristo. Ya. Dentro de este pacto, visiblemente, este pacto es la iglesia, ¿no? O sea, todos los que están llamados a creer en Cristo Jesús son los que se asocian con la iglesia y que dicen que sí, esto es mi Dios, Cristo me salvó, etc. Los que están dentro de esa comunidad. Algunos tienen realmente fe salvadora, así que están dentro del pacto, tienen fe y realmente son salvos, ¿no? Esto es el trigo, ¿sí? Hay otros dentro de la iglesia, hoy en día, que no tienen fe, no son regenerados todavía en sus corazones, así que están dentro del pacto, pero no han ejercido fe salvadora todavía. Dios nos ha salvado todavía. Y podrían ser variedad de personas. Podría ser nuestros hijos, por ejemplo, que hemos enseñado, están dentro del pacto, están en la cobertura de la iglesia, pero no han ejercido una fe salvadora todavía, no han arrepentido de sus pecados y no han entrado en relación personal con Cristo. También pueden ser personas que están buscando a Dios, ¿no? Que han venido de fuera, quieren asociarse con la iglesia, quieren ser parte de, pero también pueden ser personas autodecepcionadas, pensando que son verdaderamente creyentes, pero no son. Será la minoría, Dios mediante, ¿no? Pero hay grupos dentro de la iglesia que todavía no ejercen fe, ¿no? Y obviamente hay un mundo que está fuera de la iglesia, fuera del pacto con Cristo hoy en día. Entonces nuestro acercamiento en algunos casos con estos tres grupos es distinto. En otros casos es igual, ¿no? El evangelio se puede predicar para animar la fe de los que realmente creen, para desafiar a los que están dentro de la iglesia y para esparcir el evangelio para los que están fuera de la iglesia. Un mismo sermón podría llegar a estos tres tipos de personas. Pero hay otras cosas, como administramos los sacramentos, como dirigimos ciertos programas de la iglesia y cosas así, en que vamos a dirigirnos de una forma distinta dependiendo de qué grupo estamos acercando, ¿no? Entonces, estos son partes de las dinámicas del pacto. Cuando tú dices los que están en el pacto son los que están en los que tienen una fe salvadora, es lo que se llama la iglesia invisible. No, aquí estamos hablando del momento visible de la iglesia. Entonces, aquí en este cuadro negro es la iglesia visible. Entonces, la comunidad visible del pacto de Dios hoy en día. Entonces, tenemos tres grupos. Los que no se asocian con la iglesia, acá afuera, ¿no? Los que están asociados con la iglesia, con la comunidad de pacto, o sea, netamente nuestros hijos, personas que vienen, que dicen, yo quiero ser parte de este grupo, etcétera, etcétera, pero
yo soy cristiano, a lo mejor dicen con la boca así, pero no tienen una fe salvadora en Cristo. Y hay los que realmente tienen fe en Cristo. Son convencidos, no convertidos. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay tres grupos. Pero, tienes razón, ya en el cumplimiento del pacto, en la consumación del pacto, ya cuando vienen los segadores, ¿no? Esto ya simplemente se define en dos grupos. El pacto solo estará confirmado con personas de fe, ya esta línea se borra y hay los que están dentro del pacto con fe y los que están fuera del pacto y punto, porque no habrá un término medio allá. Pero, Serían los quebrantadores del pacto. ¿sí? Y los que nunca estaban fuera. Exacto. Claro, esos los que no estaban dentro, por ejemplo, sí. Entonces, ya. Ahora, esto podemos desarrollar en otro momento, pero pensando en toda la continuidad de este curso, quizás algo que no deje claro, si hay un mediador nombrado en los diferentes pactos, una cabeza federal que nos representa, Adán, Noé, etc., ¿no? Y últimamente Cristo. Es Cristo que es el mediador perfecto y el que cumplió el pacto. Entonces recuerden que vamos a tener con esta pregunta, pero tenemos tres. El doctor, ¿cuál era el primer nombre del doctor Van Groningen? Siempre es Van Groningen, no me acuerdo, pero bueno, por ahí va. El doctor Van Groningen hablaba de un hilo de 3 cuerdas que atravesaba toda la Biblia, que es reino, pacto, ¿y qué? Y mediador. Entonces, es una sobresimplificación también, pero es muy buena el acercamiento, ¿no? Entonces vemos el reino de Dios desde Génesis 1:1 y antes hasta el fin del tiempo. Vemos el pacto en todo momento bíblico y vemos el rol del mediador. En Cristo, en el Antiguo Testamento, se expandió, se definió los roles en 3 en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron? Los roles del que Dios... Sacerdote, Ajá. rey y juez. Rey y profeta. ¿Cierto? Sacerdote, rey y profeta, ¿no? Entonces, en diferentes momentos Dios estableció estos oficios para ayudar a gobernar a su reino y en algunos casos mediar su pacto, ¿no? ¿Quién cumplió a perfección estas cosas en el Antiguo Testamento? Tenemos un sacerdote perfecto, un rey que nunca pecó, o un profeta. No. Entonces todos cumplieron sus roles, quizás fielmente la mayoría, o una buena parte de ellos, pero con pecado, imperfectamente, ¿no? Y el único que cumplió a perfección es Cristo. Y los 3 están resumidos en Cristo, que vemos indicios de esto tanto en los Salmos como en el Nuevo Testamento y en otros lados. Entonces, esto también es el sentir del pacto y del nuevo pacto. No sé si esto ayuda un poco. Ya es tarde. Entonces, para la próxima, podemos tener preguntas también, pero para la próxima semana tratamos de no sobrecargar la clase con muchas tareas, pero entre 5 y 7 capítulos de la Biblia vamos a animarles a leer con promedio cada semana. Quisiera que lean con cuidado los capítulos ahí anotados en la página 10, Génesis 9 para Noé, Génesis 15 y 17, Éxodo 19 y 20, 2 Samuel 7 y Hebreos 9 a 10, los 3 capítulos. No son los únicos lugares en que están mencionados pactos, pero si tenemos esta información fresca en la mente, nos va a ayudar en la próxima semana a conversar sobre los pactos. Además, vamos a ver con más cuidado el pacto de obras y el pacto de gracia, que sería Génesis 1, 2 y 3. Si quieren crédito extra, pueden leer esto, pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos esto más o menos en la mente, de lo que pasó en los primeros 3 capítulos de Génesis. A lo mejor no lo entendemos a perfección, nadie lo hace, pero yo creo que con esto es una buena base. Lean, por favor, también, solo es una página y media, esta pequeña introducción a la teología del pacto de Ligon Duncan, que antes fue rector de Reformed Theological Seminary, del Seminario Reformado Teológico Reformado.
Y quizás hay cosas ahí que no entienden, pero está haciendo como una apologética, una explicación de por qué entendemos pacto de una forma tan central. Y muchas personas escuchan pacto cuando recién llegan a una iglesia una iglesia reformada, presbiteriana, escuchan pacto, pacto, pacto. Y a veces la gente dice, hacemos el culto así porque es un reflejo del pacto. O nosotros bautizamos los infantes porque son hijos del pacto. O nosotros educamos a nuestros hijos así por homeschool, por educación clásica, por educación cristiana, porque esa es la forma pactual de hacerlo. Entonces escucha pacto como puede ser una excusa, algunos piensan, o como una justificación para un millón de cosas. Y esto en algunos pueden crear un rechazo a esas ideas del pacto, porque a lo mejor está bien aplicada, pero mal explicada, o algo así. Entonces, esto es como su apologética de decir, no, pacto es central de la Biblia. Pacto vino antes, el concepto de pacto no es una reacción al dispensacionalismo. Los pactos están en la Biblia. El dispensacionalismo en su forma clásica se desarrolló en el siglo XIX y se puló en el siglo XX. Y lo de los pactos relató esto por cuántos millares de años, ¿no? Entonces, ponen claro algunos conceptos para que no tengamos ese rechazo quizás de corazón contra los pactos porque es algo bíblico, ¿no? Quizás un poco como la idea de predestinación, que es un concepto y palabra bíblico y tenemos que tratarlo, aunque a veces puede costar y puede causar un pequeño rechazo o roce en el corazón de algunos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Está ahí? Las preguntas de aplicación no son deber, más bien son para apoyo personal, ¿no es cierto? Y no vamos a... Yo creo que solamente quiero decir, yo creo que muchas veces, escucha, aquí en Chile, ¿cuántas personas me han dicho, no entienden que es un presbiteriano, no sabe, no nos ubica porque no dije pentecostal, pues ya todo el mundo sabe, pero cuando yo digo presbiteriano, nadie sabe claro. qué es, ¿no? ¿Cuántas veces me dijo, qué te prohíbe tu religión? Es decir, que ya existe el concepto que para Dios tiene que no hacer cosas y hacer otras cosas, ¿no? Pero aquí el enfoque no es lo que hace el hombre. Desde el principio al fin estamos hablando de cada vez que estamos ya en otro reino, es el reino de Dios. Y así gobierna. Y tenemos que, escucha, me acuerdo, siempre uso el ejemplo, yo soy surafricano, éramos hasta 1961 una colonia británica, recién ahí nos independizamos, entonces manejamos al lado izquierdo de la calle. Entonces me costó la primera vez en Suiza concentrarme porque ya no puedo decir, por 24 años he manejado al lado izquierdo de la calle, entiéndeme, así soy yo. No, yo estoy en otro país, hay otras reglas y tengo que someterme a otro gobierno. Exacto. Entonces, pero aceptamos en cuanto a cristianismo, decimos que bueno, yo soy pecador, así soy yo, tiene que aceptarme tal como soy, y cualquier excusa y no hemos entendido esos conceptos, que estamos en otro reino. Aquí Dios es el que tiene el enfoque, Él es el soberano, estamos para servirle a Él, y los beneficios, queremos agarrar todo eso, pero no entendemos bien. Entonces, quiero enganchar lo que estamos haciendo para que entendamos al leer toda la Biblia en los libros que vamos a ver y que hemos visto ya, es para, como yo dije en cuanto a profetas, ¿no? Uno tiene al leer los profetas, los libros históricos, tiene que salir decepcionado con el hombre e impresionado con Dios. Tiene que salir así, porque así es nuestra. Entonces, mismo con este concepto, que quedamos, ¿sabe qué? Dios tomó la iniciativa, Él estableció el pacto, y nosotros somos los privilegiados. Claro. Eso nos provoca en nosotros una adoración, una alabanza, un servicio para el gran rey, que lo merece. Gracias. Entonces, solamente quiero enganchar eso un poco. Podemos, como tú dijiste, podemos tener esas palabras grandes y
perder un poco el enganche de la vida en cómo estamos y qué está verdaderamente Correcto. sucediendo. Es esa unión soberana que Dios ha hecho con nosotros, que es amor, es el beneficio de uno, pero requiere esa respuesta humana, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre las clases? En la próxima clase, Dios mediante, tendré todo un programa de curso para que esté más ordenadito el asunto. Pueden invitar amigos, tratan de avisarnos también para poder acomodar si son muchos más, ahí quizás otra ola incluso, pero o los que son de la Iglesia Cristo Rey vayan reclutando. Yo creo que la información en la clase va a beneficiar a varios, ¿no? Entonces, tenemos 1 o 2 estudiantes más que están considerando, entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El costo. El costo, por los que están entrando en ese tercer ciclo, el costo de la matrícula anual es liberado, no que es de 15,000, pero esta parte es gratuita, y el costo total del módulo o del ciclo es 26,000 o pueden pagar en 2 cuotas de 13. Entonces ahí están los valores y indicaciones ahí también. Estamos en esta del panorama bíblico 2, este de medio, ¿no? Si también tienen interés en teología sistemática 4, también pueden entrar, estos son los sábados. ¿25 por los dos o...? 26 por un solo, pero estos son 2 meses, o sea, 26,000, 13,000 el mes. 13,000 al mes por un curso. Ah, verdad. Y si tomas 2 cursos, son 20,000 al mes o 40 total. Un pequeño descuento para tomar 2 cursos. Y no sé si son los que son de Cristo Rey o si quieren otros afiches como para propaganda, para invitar amigos. Los pongo acá, ¿no? Para que puedan invitar. En concepto, lo bueno es que, esto es una clase especial, es la continuación en concepto para que entendamos todos el funcionamiento de la academia. Deberíamos tener un mínimo de 8 alumnos en cada módulo, en cada curso que se abre. Entonces, no estamos todavía cumpliendo esto. Teníamos como 12 o 14 al inicio, pero por el frío, por los requisitos, por muchas cosas razones muy válidas de, enfermedades, de dificultades en el negocio, de millón de cosas, ¿no? Ahora es demasiado calor. Sí. Sí, millón de cosas, pero igual, o sea, tratemos de reclutar. Bien, pues eso. Gracias por venir.